todos a Acapulco 62 a la presentación del catálogo Padova de Boris Viskín en torno a la exposición en la que estamos del mismo título, Padova. Para los que no conocen el espacio, Acapulco 62, más allá de ser una galería de arte, también pretende ser como un espacio en donde se junten y se refuercen distintas disciplinas, pero también distintas generaciones de artistas, ¿no? Pues muchas gracias por venir de nuevo este domingo 1 de marzo a esta hora. Y para los que no conozcan a Boris Viskín, Boris es un artista dedicado a explorar los límites pictóricos a partir de ejercicios tridimensionales, el uso de materiales no convencionales y procedimientos de carácter conceptual. Estos procesos le han permitido romper con la bidimensionalidad y los límites del cuadro. Entre sus exhibiciones recientes destacan las individuales La Belleza llegará después en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en 2016, Deus Ex Machina en la Galería Le Laboratoire, entre otras aquí y sobre todo en Acapulco 62. Tenemos pues 3 personalidades y 3 grandes amigos, entre ellos está Carolina Castro Jorquera, que está en streaming desde Chile. Es una curadora y crítica de arte, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado el máster de Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Reina Sofía en España, y ha participado en el 4º concurso internacional de curadores de la Bienal de Gwangju, no sé si lo pronuncié bien, en Corea del Sur. Actualmente es profesora del Magister en Creación Fotográfica de la Universidad Finisterrae en Santiago, y sus escritos han sido publicados en revistas como Artishock, Latin Space de Miami Rain, Terremoto y la plataforma online de la colección Patricia Phelps de Cisneros. Por otro lado, nos acompaña Octavio Avendaño Trujillo. Fue curador asociado del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. En 2011 fue curador de las colecciones de la Academia de San Carlos. Fue investigador y curador de la colección fundacional del Museo de Arte de Sonora Musas, y dirigido el Coloquio Iberoamericano de Crítica de Arte. También ha participado en la Escuela de Crítica de Proyectos Siqueiros en las SAPS, y publicó Mitos Oficiales. En 2017 dirigió el taller de escritura crítica en el Museo Jumex. Actualmente es director de Cultura de Caborca en Sonora. Y bueno, no por último, pero menos importante, tenemos a una colaboradora de Acapulco 62 que conoce perfectamente muy bien el espacio, los proyectos y sobre todo el trabajo de los artistas que representa Acapulco 62, que es Celeste Cabrera Arango. Ella estudió Derecho y Políticas Culturales en la Universidad de Guanajuato, Historia del Arte en la Universidad del Claustro de San Juan. Ha formado parte del grupo Periferia de Escritores Forasteros y ha colaborado en el laboratorio. Le interesa comprender las vinculaciones entre arte, política, escritura y cuerpo. Actualmente investiga la creación de danza en contextos de violencia de Estado y regímenes totalitarios. Es colaboradora de las galerías Acapulco 62 y Estudio Muerto. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, hemos invitado a esos curadores y críticos de arte para hablar en torno sobre obviamente el catálogo, pero también ampliar los pensamientos y el análisis a partir de este proyecto de Boris Viskín, ¿no? Nos gustaría empezar con Carolina, que bueno, muchas gracias Carolina, y bueno, pues si quieres como empezar. Gracias. Dígame también, ya que lo hicimos como prueba y qué sé yo, ¿me oyen? Sí. Perfecto, genial. Hola Boris. Hola, hola. Te veo ahí. Ah, sí, hola. ¿Qué tal? Bueno, nada, quiero dar las gracias a Bernardo por esa introducción, a Boris por la invitación. Con Bernardo somos amigos hace muchísimo tiempo, él sabe mucho lo que me interesan estos asuntos. Y como la mayoría de ustedes no me conoce, bueno, nos conoceremos en este rato. Me gustaría comenzar contándoles brevemente en cómo llegué a interesarme por estos temas, por la espiritualidad, por la experiencia mística y cómo se fueron vinculando estos asuntos con el arte en mi carrera. Creo que, como hablábamos con Boris, si bien siempre es difícil como
y en algún punto como autorreferente a hablar de uno, también creo que para poder entrar en estos asuntos que son muy, muy sensibles y podríamos decir como que tienen mucho que ver con la experiencia individual, me parece importante como poder adentrarme en eso y también en la obra de Boris y poder como hablar con los colegas desde eso, ¿no? Como desde mi experiencia individual. Hace muchos años, motivada por la experiencia de hacer una tesis de doctorado, comencé una investigación que ha marcado por completo mi trabajo en los últimos, yo diría que 10 años ya. Orientada por una visión del mundo que me dieron mis padres, una visión de un mundo sin dioses, en un ambiente alejado de un ambiente intelectual y de un ambiente religioso. Me interesé mucho por descubrir el secreto de las religiones, los mitos, como los aspectos divinos de la historia, y principalmente por profundizar en el origen de ciertas experiencias místicas que yo había tenido con la naturaleza y con el arte, en el encuentro con la naturaleza y en el observar y en el poder ver ciertas exposiciones o obras de arte, ¿no? No solamente obras de arte antiguas, sino como obras de arte contemporáneas. En mi vida la práctica del yoga ha sido como algo que ha estado muy de la mano, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y uno de los libros que ha sido como fundamental en mi investigación son los Sutras de Patanjali, que si alguno de ustedes no lo ha oído, es un libro del siglo III antes de Cristo, son un escrito muy antiguo, que son la base de la filosofía del yoga, y en ellos se habla sobre los distintos caminos de alcanzar el samadhi, que tiene que ver con un elevado estado de conciencia. Cuando estaba como en un momento como muy importante de mi estudio, me pregunté si existían artistas que habían transitado este camino como de querer alcanzar un estado elevado de conciencia. Y fue cuando comenzó para mí una búsqueda en la que, para mi sorpresa, habiendo estudiado historia del arte, no solo Kandinsky y otros artistas cercanos habían estado profundamente atraídos por lo espiritual en el arte, sino que había un mundo de artistas contemporáneos y de mi generación o anteriores que estuvieron y están actualmente en un camino artístico que fue y es inseparable de sus búsquedas existenciales, y cuyas obras en muchos casos revelan significados espirituales y místicos. Muy pronto surgió en mí la convicción de que, de cierta manera, mi generación estaba experimentando un cambio de conciencia del mundo y de las infinitas relaciones que conforman este mundo. Y me refiero no solamente como a poder como asumir una realidad espiritual, sino como incorporarla a la vida cotidiana, no necesariamente de una religiosidad, sino de un trabajo cotidiano, un vínculo con los otros, un vínculo con la naturaleza también. Buscando inspiración en fuentes bibliográficas, principalmente comprobé que la mayor parte de los artistas y de la obra, y a pesar de que algunos de ellos habían sido piedras angulares de la historia del arte, pienso en artistas americanos como Georgia O'Keeffe, Rothko, Albert, John Cage o Agnes Martin. La lectura espiritual de sus obras era muy superficial y la crítica se mostraba muy esquiva a mencionar aquello que careciera de objetividad, aquello que no fuera evidentemente así, ¿no? Como era más fácil en el caso de Agnes Martin hablar de una grilla en un cuadro que hablar de que esa grilla tenía que ver con una búsqueda como de la estructura del mundo, y esa estructura del mundo tenía que ver finalmente también por quién la había creado, ¿no? Así surgieron para mí como muchas más preguntas, como si es que, ¿qué tipo de obra se origina cuando un artista persiguió un camino de conciencia? O si existe una estética de lo espiritual. De lo poco que he visto y conozco la obra de Boris, creo que sin duda la obra de él pertenece a este linaje de artistas que estoy mencionando, al linaje de Kandinsky, al de Rothko, y como hemos hablado últimamente, también al linaje de un artista como Matías Göritz. Me imagino que también ustedes en México han ido abriendo camino hacia un artista que no necesariamente es solo un arquitecto, sino que es alguien que transitó por un camino de profunda espiritualidad. En este último libro, el que nos convoca hoy día, el que reúne las obras que tenemos en la exposición, siento como si Boris estuviera de cierta manera como honrando la partida de Dios, le decía yo, como la partida de un Dios de carne y hueso, para darle la bienvenida
y una espiritualidad mucho menos personificada, mucho más omnipresente, como encarnada quizá como en todo lo vivo y también en lo inerte, no necesariamente como en un ser divino como vinculado a lo humano. De cierta manera, y con esto concluyo para darle paso a mis colegas, creo que hoy en día poner al servicio del arte contemporáneo valores espirituales supone un gesto muy radical, en el sentido en que las transformaciones sociales que están habiendo hoy día, como un retorno urgente a unos principios éticos, al sentido común que nos vuelve ser humanos, a poner como la sabiduría popular por sobre el conocimiento científico y recuperar no solo la dignidad humana, sino el respeto por lo sagrado que reside finalmente como en todos los seres y las cosas, es algo que se presenta como fundamental. Y desde ese lugar me interesaría mucho que pudiéramos conversar ahora con Boris y escuchar a mis colegas. Eso, como muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es una alegría inmensa estar aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones o mis pensamientos. No, todo lo que este trabajo de Boris ha movido en mí personalmente, y la oportunidad justo de replantear algunas cuestiones sobre espiritualidad desde mi vivencia personal, desde cómo crecí y desde también mi interés hacia las artes. Entonces, bueno, les agradezco mucho. No venía preparada, pero traigo unas notas, y lo voy a leer. En causas y razones de las islas desiertas, ¿sí se escucha? Sí. Gilles Deleuze hace referencia al mito del diluvio. El arca, dice, se detiene en el único rincón de la tierra que no está sumergido, lugar circular y sagrado en donde el mundo vuelve a empezar. Es una isla o una montaña, o las dos cosas a la vez. La isla es una montaña marina y la montaña una isla seca. Ahí tenemos la creación primera, recobrada en una recreación, concentrada esta última en una tierra santa en mitad del océano. Segundo, origen del mundo, más importante que el primero, tal es la isla santa. Como constituye un segundo origen, se confía al hombre, no ya a los dioses. Esta parte es muy, muy importante para mí. El primer contacto que tuve con Padova de Boris Virskin fue el relato de su experiencia frente a los frescos de Giotto sobre la historia de Jesús en la pequeña capilla de los Scrovegni en el norte de Italia. Cuenta Boris que él, sin ser católico, era transportado a una experiencia religiosa en el sentido del escalofrío que nos recorre al toparnos con algo que nos conmueve, nos eleva unos milímetros del ras de la tierra, nos enfrenta con un más allá y todavía más allá del más allá por el hecho de ser creado por un humano que no Dios, donde las palabras humano y Dios pueden escribirse o no con mayúsculas. Un humano que no Dios. Crecí en el Bajío, para ser más específica en una escuela católica para niñas, y ahí Dios siempre iba con mayúscula. No recuerdo haber vivido una experiencia espiritual frente al arte sacro, seguramente no porque no hubieran piezas valiosas en las iglesias y capillas de la región, sino porque en aquel entorno el miedo y la culpa se lo comían todo. Incluso las experiencias más fantásticas, como cuando un buen martes se suspendieron las clases para que todos los niños católicos asistiéramos al velorio del obispo en catedral o en el expiatorio, que es así como se llama nuestro Notre Dame. Éramos un enjambre de niños distribuidos en varias filas para ver el cadáver. Seguramente también podría pensarse como un happening. Yo no pude ver el cuerpo del obispo porque no alcanzaba a asomarme al féretro abierto, o quizás solo no lo recuerdo. Pero mientras la fila avanzaba lentamente, tuve conciencia de que esa sería la primera vez que estaría cerca de un muerto. Ninguna de nosotras dijo nada. Dios nos veía siempre, no importaba si nos ocultábamos debajo del pupitre. Conocimos a un Dios moralizante, de ninguna manera a un Dios imaginativo o a un Dios inventor. A pesar de que en una de las oraciones principales se aseguraba que Él era el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, pero al llegar a esa parte
de la oración ya se había dado el aviso oportuno de que ese Dios creador era un solo Dios, Padre Todopoderoso. Me parece que incluso todopoderoso es una sola palabra. Ese Dios incuestionable le daba jaque a la curiosidad. Además, la música que se usaba en misa en los 90s no ayudaba. Era ya una versión muy diluida de la música de la teología de la liberación y algo infinitamente lejano al gospel, por ejemplo. Aquella donde se cantaba que la misa era una fiesta muy alegre me incomodaba enormemente. Era una mentira dicha a la cara. Si era una fiesta, ¿dónde estaban los globos, el pastel, la gelatina de agua y la sopa fría de coditos con crema, conviviendo todos en el mismo plato? No, ahí la idea era comerse el cuerpo y beberse la sangre de Cristo, lo cual debería haber bastado para sorprendernos enormemente. Pero el catolicismo que conocí tenía una manera extraña de neutralizarlo todo, de quitarle su maravilla a las palabras. Parecía que la religión era algo triste o cuando menos algo aséptico. No así en la danza, en la música y en la literatura. En el arte que se me presentaba en forma de clases de ballet y de los libros que tenían mis papás en casa, sobre todo una enciclopedia del Times que hablaba de las grandes civilizaciones del mundo, escritas también con mayúsculas. En los libros y discos que en su mayoría databan de su época de solteros, que eran para mí objetos fascinantes, verdaderos misterios, y en los libros para niños que podía consultar libremente cuando íbamos a la Comercial Mexicana. El recuerdo espiritual más antiguo que tengo es haciendo piruetes junto a otras 3 niñas en clase de ballet. Girábamos en movimientos de rotación y traslación en el salón de la maestra Rebeca mientras afuera diluviaba. Éramos 4 pequeños planetas gozosos. Entonces no tenía idea de la existencia de los derviches giróvagos de Turquía, ni del poeta Sufi Rumi que en el siglo XIII del mundo persa escribió: ven quien quiera que seas, adorador del fuego, idólatra o pagano, el nuestro no es un lugar donde habita el dolor o la desesperación. El que llegue recibirá nuestra bienvenida. Rumi creía en las virtudes de la danza y la música como forma de liberación de todas las ataduras terrenales. Los derviches, tras saludar al maestro, inician sus giros. Los planetas giran alrededor del sol y los danzantes alrededor de sí mismos. El movimiento representa el estado agitado del alma. Los derviches giran con el brazo derecho elevado hacia el cielo y el izquierdo hacia abajo para seguir en contacto con la tierra. Los giros son cada vez más vertiginosos y los danzantes parecen entrar en trance, el éxtasis que les lleva a la unión con Dios. Este hilo conductor entre el cielo y la tierra también está en la danza Butó. Se danza con los pies y el cuerpo bien anclado en la tierra, pero con una especie de hilo imaginario que comunica la cabeza de los seres con el cielo. El Ankoku Butó, danza de la oscuridad, que significa pisar firmemente, arraigarse a la tierra, descender a las raíces, y que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Quienes crearon esta danza, Kazuo Ono y Tatsumi Hikata, decían que es el alma la que danza y que es el cuerpo el que le sigue. La danza y la literatura se tocan. Volvamos a la isla del diluvio escrita por Deleuze. La mitología, dice, no nace de la simple voluntad y los pueblos llegan enseguida a no comprender sus mitos. En ese momento es cuando comienza la literatura. La literatura es el intento de interpretar muy ingeniosamente los mitos que ya no se comprenden cuando ya no se sabe cómo soñarlos ni reproducirlos. La literatura es la concurrencia de los contrasentidos que la conciencia produce natural y necesariamente sobre los temas del inconsciente, y como toda concurrencia tiene su premio. En este instante aquí, nos pienso a todos, a esta obra de Boris que nos rodea y a nosotros, a partir del cruce de nuestras experiencias, recreando una especie de isla mítica. Me gusta pensar en este espacio como una isla mítica. Quizás una isla momentánea que pueda quedar impresa en la memoria. Están aquí la literatura y las montañas, el mito de Sísifo, Yukio Mishima y el mar, Tarkovsky y el agua en nostalgia. Está Rimbaud en África y el Kotel, el muro donde la gente escribe y deposita sus deseos. Está aquí al lado. Están aquí, pero ya son otra cosa difícil de nombrar.
centro de cada pieza un fuego del que participamos todos. Quizás toda creación humana es sagrada en tanto que busca atravesar ese misterio inaccesible que es el otro. Volvamos al texto de Deleuze del que quizás nunca debimos de habernos alejado. La isla, continúa, está separada por toda la densidad del diluvio. El océano y el agua son, en efecto, el principio de una segregación tal que en las islas sagradas constituyen comunidades exclusivamente femeninas. Después de todo, dice, el comienzo partía de Dios y de una pareja, pero no así el nuevo comienzo, que parte de un huevo y de una maternidad mitológica, que es a menudo una partenogénesis. Y aquí viene algo valioso que dice Deleuze. La idea de un segundo origen confiere todo su sentido a la isla desierta, supervivencia de la isla santa en un mundo que tarda en recrearse. Pienso en la creación artística, en tanto recreación del mundo, como una acción femenina. Y con ello me refiero a esas muchas otras maneras de hacer o no hacer que difieren, se disgregan de ese único discurso todopoderoso que no apela a la espiritualidad y a sus múltiples misterios, sino a la moral y a su legislación. Si acaso incomodara ver la creación artística como una noción femenina, puede que exista ahí una clave valiosa para comprender por qué estos días parece que el mundo tarda tanto en recrearse. Oramos. Danza cuando estés abierto y roto, danza si te has arrancado la venda, danza en medio de la lucha, danza en tu sangre, danza cuando estés perfectamente libre. Donde dice danza podemos poner la palabra crea, dibuja, pinta o escribe, y los efectos del poema de Rumi permanecerán. Así sea. Bueno, yo comentaré un par de cosas. Y bueno, antes que nada, dado que es también la presentación del catálogo, quisiera agradecer al Gus, que está aquí presente, el diseñador del catálogo, y un agradecimiento también a Diana por el apoyo técnico y los videos que ha hecho, que han sido gran memoria de la mayoría. Y bueno, me gusta que tanto Carolina como Celeste hayan partido de su mundo personal, ¿no? Yo creo que hablar del yo tiene sus aristas, pero no se me ocurre otra manera como de llegar a lo profundo más que a través de ¿no? Por más complicada que sea. En mi caso, pues nada, yo nací en el seno de una familia judía liberal, ¿no? Entre broma decíamos que para no revolver la carne y los lácteos, como manda la religión judía, poníamos una rebanada de jamón en medio, ¿no? Pero bueno, a pesar de toda esta cosa liberal, existían o flotaban estas tradiciones, fiestas, concursos para niños, etcétera, que te van envolviendo con esa red que te dota de cierta identidad, pero que esa identidad también tiene un elemento muy importante de o no ver al otro o verlo con cierto recelo, con cierto miedo. En mi caso pues era el entorno pues 90% católico guadalupano de México. Y siento que esa parte de las religiones, de dividir más que juntar al humano, pues me espantan de cierta manera. Mi encuentro con el arte fue justo la emoción de toparme con estos libros que había en la casa sobre el arte pre-renacentista. Y entonces este primer encuentro con el arte llega justo a través del enemigo, ¿no? Y crea toda esta confusión que tardó un tiempo en asentarse, ¿no? En mi infancia. Posteriormente, ya cuando mi familia se muda a Israel y ahí vivo mi juventud, pasa lo mismo, ¿no? De pronto ahora el enemigo es
el palestino sea musulmán o católico, pero siempre a través de imaginártelo, ¿no? Nunca hay, es como una barrera invisible que te impide ver al otro, ¿no? Y para mí justo el arte fue un espacio que me abrió la mente, el alma al otro, y que estoy con eso eternamente agradecido, y que es lo que trato a veces de transmitir. O sea, sí llegar, porque yo creo que el sentimiento, cuando nos conmueve, sea una pintura, un poema, etcétera, es algo fundamental para mí, ¿no? Leía una frase en el último libro de Luis Felipe Fabre, ¿no? Que dice: quizás aquello que se tiene por sobrenatural no sea sino poesía, ¿no? Es como rescatar, sí, la emoción, rescatar, sí, nuestros orígenes, ¿no? Y bajar a los sótanos ancestrales, como diría Jung. Y bueno, para mí el arte fue ese espacio, ¿no? No puedo dejar de mencionar la exposición que antecedió a la mía aquí en este espacio de Miguel Ventura, donde justo nos alertaba que también el arte puede, consciente o inconscientemente, participar en las fuerzas. Saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? O sea, que incluso el arte no lleva ese peligro. Pero yo creo que, bueno, incluso Miguel Ventura, que sigue pintando, es como una apuesta al arte como un puente hacia el otro. Sí, y conectándonos justo con esa sensación de lo sobrenatural que a veces la religión pues quiere poner su monopolio, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias Boris por la invitación, Bernardo, muchas gracias, un saludo a todos ustedes. Y bueno, yo voy a ser muy breve. Me interesa mucho como ubicar el trabajo de Boris en términos como de la producción pictórica mexicana, ¿no? Y qué está sucediendo con los planteamientos conceptuales de su trabajo, en específico de esta exposición. Y bueno, pues Boris Riskin siempre me ha parecido un artista con un gran sentido del humor, un humor muy velado tal vez, que tiene una profunda búsqueda respecto al hombre y su relación consigo mismo desde lo sagrado. Es como si llevara a cuestas a la historia de la cultura occidental desde su compleja constitución del hombre blanco, judío y mexicano, que eso me interesa muchísimo. No sé si esto ha sido el motivo por el cual encontramos en su obra de los últimos años la referencia al mito de Sísifo sobre lo absurdo del hombre que ha perdido la vista. Y eso es bien interesante, ¿no? Un pintor haciendo referencia a un mito que ha perdido el personaje la vista. Y eso para mí es muy importante a la hora de acercarme al trabajo de Boris. ¿Cómo hemos perdido la vista? ¿Hemos perdido la vista ante Dios o ante el progreso? ¿O ha sido quizá el progreso el que nos ha hecho perder la vista ante Dios? Como el Angelus Novus de Paul Klee, que Walter Benjamin adquiriera y del cual Giorgio Agamben relaciona con la tragedia del hombre moderno que ha perdido contacto con su historia y por ende consigo mismo. Ante esto, Boris Riskin nos enciende una vela con su obra, un gesto tarkovskiano del tiempo y de la muerte, un gesto bello de lo efímero. La ceguera, lo absurdo, el tiempo, la muerte, lo efímero, se revelan en la obra de Boris como conceptos que indica la pintura a estos conceptos. Nosotros como espectadores fijamos una mirada prolongada, no solo a través de los conceptos, sino ante la imposibilidad de uno mismo, nuestra relación con la privación de nuestro ser. Y esto lo logra Boris gracias a su sentido del humor, recalco,
que me gustaría platicarlo con Boris, que tan de acuerdo o desacuerdo está conmigo. A la irreverencia, por lo tanto, a lo profano. Como dice el filósofo Giorgio Agamben, la religión es la instancia que separa la esfera de lo divino y lo mantiene inaccesible a lo humano. Binskin es un profano que sustrae lo religioso a través del juego, que también me interesa mucho en su trabajo, del humor, pone en tensión lo profano y lo secular. La secularización transfiere el poder divino al hombre, de la monarquía celeste a la monarquía secular, de la liturgia sagrada a la liturgia de las redes sociales, de las más medias. De tal manera que la obra de Boris Vinsky se sitúa en este contexto de la pintura mexicana de una manera muy irreverente, ¿no? Entendiendo cómo justamente juega o plantea a través de estas dos nociones que por lo menos a mí me interesan, que es el humor, lo profano, lo secular, ante una tradición de un arte espiritual que no se ha investigado del todo en México, ya como nos comentaba nuestra colega, de estas genealogías como Matías Geritz, ¿no? Es decir, cómo podemos posicionar el trabajo de Boris, de una generación muy específica que ha estado incidiendo en las nuevas generaciones, ¿no? Cómo podemos consumir esta propuesta que estamos viendo el día de hoy, que estamos acercándonos justamente a estas posturas y preguntas que el artista hace. Entonces yo dejo aquí mi intervención para poder abrir el diálogo. Muchas gracias. ¿Quisieras seguir tú, Carolina? No realmente. Ya. Estoy todavía meditando un poco lo que oí, porque escucho a veces con un poco de dificultad. Ya, bueno, se ha mencionado aquí a Matías Geritz y en efecto, bueno, es un artista que como a tantos otros nos ha marcado. Yo quiero nada más recordar, no conocía hace 5 años apenas en una última visita a Jerusalén, pude visitar el centro Saltiel, se llama, para niños árabes y judíos, que él proyectó, Matías Geritz, y en el piso hizo un laberinto de mosaicos usando los símbolos de las 3 religiones, bueno, las 3 que habitan Jerusalén, y bueno, ha influenciado varias piezas mías. Una de ellas está aquí presente, que se llama Granada. Yo le agregué a ella pues el fascismo, el capitalismo, el comunismo, bueno, porque de cierta manera son nuestras religiones modernas, ¿no? Que también edité con Gus, el de Deus Ex Machina. Había una cita de Thomas Bernhard, ¿no? De que habla justo de cómo al terminar la guerra y él está internado en un internado católico, como de pronto siente que los rituales, las oraciones ahí lo transportan inmediatamente a aquellas que acaban de pasar con el régimen nazi, ¿no? Él dice simplemente se cambian los nombres, ¿no? Pero en fin, y nuevamente, ¿no? Para mí es estos movimientos o instituciones, ¿no? que supuestamente abogan por un paraíso y muchas veces acaban en un infierno, ¿no? Y bueno, respecto a lo que Octavio mencionaba, ¿no? Es como, para mí es un mecanismo que siempre toca fibras muy precisas, ¿no? Ahorita uno que me viene a la mente sería que es un negro en el desierto, ¿no? Un blanco perfecto, ¿no? O unos mucho más crueles, ¿no? Algunos que como israelíes cínicos decíamos, ¿no? ¿Cómo metes 6 millones de judíos en un Volkswagen, ¿no? Y decían, bueno, 1 adelante, 3 atrás y 6 millones en el cenicero, ¿no? Entonces, bueno, sí, y generalmente molestan y estorban, ¿no?
pero hay algo ahí que también abre puertas a, no sé, a espacios que a veces no queremos tocar, ¿no? Como último ejemplo, una vez que me invitaron a una carpeta que conmemoraba la relación México-España, pues a mí también se me ocurrió hacerlo a través de una broma, y bueno, era el gallego que se queda atorado, se va la luz y se queda atorado en la escalera eléctrica, ¿no? Y les molestó muchísimo a los españoles, ¿no? De hecho, yo que no soy por lo general un artista censurable, ¿no? Causó todo un revuelo esta cosa inocente, ¿no? ¿Quién sigue? Boris, ahora sí tengo una pregunta que hacerte. Dime. Estaba ahí meditando mientras escuchaba a Octavio. Octavio se les van a hablar, ¿no? Como no les veo la cara, estoy así. Pero me interesa mucho preguntarte, y también en base como a lo que mencionaste de la obra de Geritz, que tuviste la posibilidad de ver hace un tiempo, que nunca supiste qué obra era, ¿no? No tuviste como la posibilidad de saber más sobre esta pieza. Me gustaría mucho que nos pudieras contar cómo en tu obra dialoga como la materialidad y en términos simbólicos, cómo juegan esos dos aspectos, porque he visto como también una variedad cuando revisé tu catálogo de la exposición anterior de Deus Ex Machina. Vi también como otras materialidades y me parece interesante como poder profundizar en este juego desde la idea de que el material también siempre significa mucho, ¿no? El uso del material. Sí, bueno, si algo admiro en Matías Geritz es como con una economía de trazos o de elementos, pues logra esta cosa magnífica y casi sobrenatural, empezando por las torres de satélite. Bueno, ahí el copyright está peleado, pero... Y bueno, esta pieza que mencionas, porque dos semanas después de conocer el centro Saltier que mencionaba, fui a un paseo con mi hermana en un parque escultórico enfrente de la ciudad vieja de Jerusalén, y justo había una pieza de Matías Geritz que no conocía, y la piedra ahí tenía una leyenda que decía que era la última escultura que hizo en vida, ¿no? Y a mí se me hizo, pues me dio un sentimiento, una emoción grande, sobre todo al verla nuevamente frente a la mezquita del Aqsa, el muro de los lamentos, el Santo Sepulcro, y esta intención del arte, pues más neutral, ¿no? Y bueno, si algo quizás aprendí de él es, bueno, la diversidad de materiales que también y proyectos que logró realizar. Yo en sí todavía me considero un pintor, en el sentido que aún en cuadros que no hay ni una gota de pintura, como algunos aquí, como puede ser este de Hiroshima Mon Amour, que es madera y una impresión fotográfica y que todo está hecho con el soplete. Aún así el impacto para mí pues sigue siendo esta cosa pictórica, ¿no? Desde algo plano que nos transporta a una perspectiva, a un espacio, y me siento quizás más, a pesar de que he hecho esculturas y espacios, me siento más en forma o a gusto, ¿no? con lo pictórico. En el caso de esta exposición de Padova, pues ha sido para mí la primera experiencia en sí, y lo cuento un poco en el catálogo, de trabajar para un espacio, ¿no? Yo lo cuento ahí cuando entré con Alfonso, que nos dieron el local por primera vez, pues esto era aquí un cochino
dinero, y aún a esa capilla de Giotto en Padua, y mi intención nuevamente era hacer eso, ¿no? Un tipo de templo, capilla, quizás más al estilo la capilla de Rothko, ¿no? Que es más un espacio de reflexión y de sentimiento. Para algunos colegas no ha sido muy logrado, pero esa era mi intención inicial, ¿no? Y a partir de ahí, pues, esta idea de incluir la vela, ¿no? Que muchas veces incluyo materiales fuera de la pintura, pero justo la idea de la vela, que es la que se muere frente a una pintura que intenta, pues, ser eterna, ¿no? A mí me gustaría que justo nos platicaras como la selección de algunas referencias que hay en estas obras, por ejemplo esta que es muy evidente de Rothko, ¿no? Que ya hablabas tú como no solamente de la capilla, sino también de esta tradición espiritual, por llamarla de alguna manera, de este artista. ¿Cómo es que decides? O sea, ya nos explicaste también como lo de la simbología de las religiones seculares y profanas, de alguna manera. Esta relación también con el retablo, ¿no? Y un poco también con las imágenes votivas, ¿no? Quizás, ¿cómo decidiste esta solución formal de la horizontalidad que también tiene esta conexión con lo divino? Sí, pues verticalidad. No muy horizontal. Sí, pues efectivamente antes de arrancar la serie estuve pensando en el formato que acabó en el formato triple clásico de 2.44 por 1.22, pero hice una maqueta primero del espacio justo para saber si iba, a pesar del poco espacio, si iba a cuajar como opción museística, digamos, o si se iba a ver bien. Y pasó que curiosamente la exposición de Miguel Ventura tenía, digo, con todas sus diferencias, unos formatos más o menos similares, y hasta él lo reconoció cuando vino a la inauguración. Quería demandarme por eso y por usar la suástica que él dice que es su copyright, entonces, pero bueno, no pasó a mayores, pero pues sí, y a partir de eso pues vienen ideas que quizás ya he trabajado en otras series, como puede ser la imagen de la película de Nostalgia, allá atrás La Oscura, que es de salida de una película de Tarkovsky, ¿no? De esta escena donde un personaje pues tiene que cruzar una vela de un lado de un estanque a otro, pues siguiendo el deseo de un amigo, y se le apaga y tiene que regresar y volver a prenderla y volver a cruzar y se le apaga. Y acostumbrados a un cine donde si no hay 5 explosiones al minuto te vas, ver algo así para mí fue fenomenal, ¿no? Y es una de las escenas que se han colado en varios cuadros, y en fin, ¿no? La del cótel o la del Muro de los Lamentos pues también surgió de mi experiencia personal de hacer ahí mi bar mitzvah, ¿no? La ceremonia que los niños de 13 años pasan a ser adultos, y bueno, a mí lo que era la gente llevar sus papelitos, sus deseos, y bueno, tenía estos bloques de unicel que habían dejado de un comercial cuando rentamos la casa, y dije, bueno, ya están, entonces bueno, ya la ecología ya se chingó, pues vamos a hacer algo con ellos, y quizás ahora en retrospectiva mi error fue darle una pequeña pátina de intentar que se viera piedra, y hubiera sido quizás más interesante dejarlo como unicel y ver si incluso ahí la gente se acercaba, porque ha sido un hit, ¿no? Ya llevamos 2 cajas llenas, y
y la gente, digo, Bernardo y Erika que trabajan aquí dicen incluso que ya se ha corrido la voz y hay veces que entra gente y ya ni ve los cuadros y va y pone su papelito y se va, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, hay un humor, puede ser en el unicel o hay, pero para mí hay un respeto con el acto mismo, ¿no? Una amiga que no pudo venir hoy pues quiere hacer una memoria, dado que son anónimos, pues quizás ver, echar un clavado y ver qué desea la gente, ¿no? Pero en fin, es un poco lo que mueve varias piezas, ¿no? de esta exposición, ¿no? La tecnología de Acapulco se siente. Me gustaría mucho hablar un poco de justo el tema de los materiales, lo que menciona Boris del unicel o la vela, y de cómo a mí eso me conmovió mucho cuando me lo platicaron, que las personas vienen, ponen sus papelitos, y me tocó en una ocasión que suplía a alguno de mis compañeros, porque me invitan a hacer suplencias y eso me gusta mucho. Me tocó, no quería poner su papelito, sino que su pregunta era justo, ¿se pueden leer los otros papelitos? Y vuelve a esa necesidad de comunicar entre las personas. Y la obra de Boris a mí me parece fabulosa justo por eso, por esa posibilidad para comunicar desde sin duda las piezas son magníficas, ¿no? Y no lo digo porque el artista esté aquí, a mí así me lo parecen y así las vivo con esa espiritualidad, pero es una espiritualidad muy cercana a la posibilidad humana de comunicar. No es una pregunta hecha a Dios, es una pregunta hecha al otro, al artista, a quien trabaja aquí, a quien le dijo a otra persona que puede venir y poner su papelito. Y me gustaría, si tienes ganas, Boris, de platicarnos un poco del porqué de las velas en la obra, en el corazón de las piezas, porque yo tuve oportunidad ese día que vine a trabajar de prender las velas de cada una de las piezas. Obviamente es un trabajo arduo porque tiene que estar prendido todo el tiempo, no se puede apagar, no se puede quedar una vela ahí sin fuego, pero ahí en el instante de estar haciendo ese acto performativo de prender la vela, entendí qué significaba justamente las velas que había visto todo el tiempo en las iglesias, en el centro del país donde yo crecí. Yo no había tenido oportunidad de prender una así, ¿no? Y si apela a algo, no sé cómo decirlo, no sé si es una información que allá me estoy poniendo muy esotérica, pero si es una información que conocemos todos respecto a qué significa encender una vela y estar frente al cuadro, además vaya, ¿no? Pues está la pieza, pero estoy frente al cóctel, estoy frente a Hiroshima, que es una referencia no solo de la historia, sino Hiroshima, Mon Amour, de Marguerite Duras y la película, frente a Mishima, para mí ha sido pues una experiencia muy cercana a la religión y que disfruté mucho estando aquí, pero me gustaría si nos puedes platicar un poco de por qué esa decisión de poner una vela al centro de las piezas. Sí, bueno, creo que he mencionado esta cosa de la vela que muere, ¿no? Y ya en una serie anterior había que se titulaba Paletas y todo era en la forma de la paleta, con su palito y todo, pero pues ahí las paletas eran pinturas y no se derretían, ¿no? Aquí sí hay se derrite, ¿no? Ante nuestros ojos, ¿no? Y bueno, algo que por ejemplo no estaba planeado, y es lo que a veces me gusta también de seguir trabajando con materiales, porque pues más allá del concepto, el material mismo crea sus
sus ideas o sus accidentes, que en mi taller, como es un espacio cerrado, pues no había viento, entonces la vela se consumía sin tirar una gotita de cera, ¿no? Y aquí, bueno, las hemos de pronto ya limpiado un par de veces, a pesar de que me gusta mucho cómo se ve, porque sí ha habido días se hacen estas cascadas de cera que bueno, no estaban planeadas. Bueno, además se tardan 3 veces más, se consumen 3 veces más rápido, ¿no? Por lo que, bueno, tú no tanto, pero Bernardo y Erika que trabajan aquí, pues sí, ya están alucinando esta expo, ya quieren que se acabe, porque pues, se anda quitando y poniendo, y bueno, en ese acto mismo, ¿no? De quitar la vela, poner la vela, prender la vela, también cuando ya queda solo la flamita y está en hueco, todo eso a mí me intriga o me apasiona, me atrae mucho, ¿no? Pues no tanto a los coleccionistas, ¿verdad? Pero al menos a mí sí me atrajo mucho, ¿no? No quiero decir con esto que ya me voy a volver un velador, ¿no? Pero sí, y atrás, bueno, hay unas piezas más chicas que no vemos, pero sí, me interesaba más que nada esta mezcla de muerte y vida, y bueno, las referencias también en la religión judía o en cualquier religión la vela es muy importante, ¿no? Y bueno, era parte de eso. Pues sí, no sé si alguno de los colaboradores quiere como tiene otra pregunta o nos vamos a alguna de las preguntas del público. No sé. ¿Quieres terminar con algo, Carolina? Estaba pensando algo, y la verdad, cuando yo contaba como mi experiencia personal, contaba también que a mí me había llamado muchísimo la atención cómo en el estudio de artistas desde Kandinsky y antes, que tenían una obra profundamente espiritual, me llamó mucho la atención no encontrarme con encontrarme con una historia, digamos, contada desde un cierto formalismo y no desde la profundidad de esos significados, ¿no? Y eso no solamente Kandinsky es un ejemplo, ¿no? Como en las vanguardias. Eso pasa también con los artistas americanos, con los artistas europeos de mediados del siglo, incluso como con los artistas de posguerra. Y me preguntaba cómo ha sido para ti, recién que hablaste de los coleccionistas, hablando un poco como riéndote un poco de la situación de la complejidad de tener una obra que tiene una vela, como en términos como prácticos, ¿no? Pero me preguntaba cómo ha sido para ti enfrentar sea la crítica, sea la conversación como con tus pares desde tus intereses como más profundos, ¿no? Porque al final son intereses que están muy a flor de piel, pero muy a flor de piel hacia adentro, y hablar de ellos significa cavar en el propio ser, ¿no? Entonces, no siempre es algo fácil de hablar, de contar, tú lo haces muy desde las experiencias que has tenido, como en tus propios viajes, pero me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti desde ese lugar encontrarte con la interpretación de tu trabajo por un lado y de cómo contarlo? Pues sí, siempre hay esta distancia o más que una distancia, ¿no? Una incógnita de cómo va a ser recibida la obra. No sé si existe para mí, porque todas son como apuestas que se van dando. Bueno, yo que sigo trabajando en un taller, pues que se dan ahí en el taller, ¿no?
bueno, uno se apasiona y le apuesta y dice, bueno, esto va a ser un éxito, etcétera. Y el mundo de afuera pues reacciona a su manera. Con los colegas pues también, ¿no? Yo siento que a muchos les causa cierto conflicto este tema espiritual, pues en esta época donde la idea rige, ¿no? Que para mí la idea es muy importante y por eso mencionaba, ¿no? Esta cosa de que quizás la pieza, por ejemplo, del Cótel hubiera tenido ¿cómo llamarla? Esta tensión más fuerte entre el concepto y la cosa intuitiva o espiritual o hasta cierto punto kitsch, ¿no? Kitsch de algo muy conceptual versus algo que pretende regresar a unos espacios más emocionales, ¿no? Que a veces no son tan, obviamente son aceptados, ¿no? Pero no están un poco fuera están out, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero ese soy yo, ¿no? Ahora que mencionas lo de que tu espiritual crea cierto conflicto con algunos de tus colegas, ¿no crees que estamos en un momento en el que en el siglo XXI está a la baja pues todo el bagaje del siglo XX, aplicarlo y pues regresarlo a cosas mundanas, a cosas privadas, íntimas, que creen comunidad? Como puede ser que el arte regrese nuevamente a lo espiritual o a lo puramente emocional. Bueno, como mencionaba, pues sí, trabajar desde el yo, leí por ahí un artículo, es como una gran mancha violeta que absorbe todo a veces, ¿no? Y tiene ese riesgo, ¿no? Que de pronto eres yo, y bueno, el otro dice, ¿qué onda, no? Pero incluso con piezas que han sido muy personales, que incluyo fotografías de abuelos, abuelas, madres, fotografías mías de niño, etcétera. No sé, podría usar cualquier fotografía, podría ser plásticamente, pero hay algo ahí, pienso yo, que genera esa atracción, ¿no? Incluso una pieza que hice con una foto que estaban mis dos abuelos y yo nada más quería a mi abuela, pues se me hacía, tenía el acto de romper la foto, y en no sé cuántos DPI y la imprimí y todo, y había algo que se perdía y bueno, tomé el teléfono, le hablé a mi madre, oye, ¿me das permiso de romper esta fotografía? Necesitaba un permiso así divino y me dijo, no, ¿cómo no, hijito? Adelante. Tú eres un genio, ¿no? Pero sí, de pronto solo cuajó cuando era la foto con esta rota original, ¿no? La que ya tenía de joven. En fin, ¿no? Y no sé si con eso contesto a tu pregunta, ¿no? Pero no. Bueno, que sí pienso que hay un peligro. Me gusta el arte conceptual, como no, y hay muchas piezas que me han conmovido justo por su no sé, su minimalismo, o porque tocan también fibras, ¿no? Pero hay otras que de plano me dejan totalmente indiferente y bueno, en lo personal a mí quizás me estoy repitiendo ya mucho, es a través de mi ser personal y que sí, que salta de una técnica a otra, de un material a otro, incluso de lo abstracto a lo figurativo, en fin. Pero bueno, con esta idea de que al final se va a sentar un comentario mío, ¿no? Esa es mi esperanza y a veces me gusta porque bueno, no suelo firmar mis cuadros por delante, que la gente
les reconoce, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que la manera de... Y sí, mi pintura o mi arte tiene mucho que ver con retomar cosas del pasado y de la historia del arte, porque fue eso lo que a mí me metió al arte y lo que, como ya comenté, me liberó de muchas ataduras. No sé bien cómo hacer la pregunta, pero lo voy a intentar. Me interesaba lo que comentaba Octavio sobre el sentido del humor. Y ahorita que mencionaba sobre el cóctel y cómo a lo mejor tenías dudas de si era la mejor solución, como haberle puesto la pátina al unicel. A mí justamente me parece como muy acertado porque como que incide sobre esta cualidad que tienen como todas las piezas como de artificio. Entonces como que deliberadamente hay una tensión entre construir una especie de escenografía, una oración en donde subyace detrás de todos estos artificios como una esencia que va más allá de lo que todos estos están presentando. Entonces está esta tensión del humor entre si estás siendo irreverente con el símbolo o si estás haciendo como una cuestión más ecuménica de juntar todas estas cosas, y creo que esa tensión es la que le da como pues desde ese potencial crítico y a la vez como pues la duda, ¿no? De si realmente lo que estamos buscando es esa conexión espiritual y el símbolo, bueno, y la vela como para mí quitarle un poco la cuestión simbólica, sino más regresar a esta idea de la contemplación, Rothko, la contemplación de lo espiritual, la llama de Heráclito, el Ner Tamir, todas estas cuestiones, y quería preguntarte como si esta cuestión de tensión es deliberada o la fuiste encontrando, o cómo fue ese proceso. No, pues la refiero a quizás cuando hay dos cosas que se contradicen, ¿no? Y bueno, si Octavio mencionó esta cosa del humor, pues yo justo lo uso como una cosa banal y cotidiana para intentar ir a algo pues más profundo, ¿no? Porque pues también eso de dar cátedra a través de tu arte, pues puede ser a veces, no sé, resulta contraproducente, ¿no? No sé. Y también ese límite entre el mensaje y que no se coma a lo pictórico o a lo plástico, ¿no? Que bueno, es un dilema que tienen muchos de los cineastas, ¿no? De cómo la historia no se va a comer la belleza de la película y cómo que generar un balance ahí entre forma, contenido, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablando nuevamente del muro, también es lo que me gusta del material, es que a veces ya está y le sigues y la riegas y ya no puedes echar reversa y a veces es para bien, a veces para mal, pero nuevamente, ¿no? Es esa puerta que no basta con solo el concepto, sino que tiene estas... A veces sí, ¿no? Te conectan con algo espiritual y cuando sientes que llegaste a un buen cuadro, pues yo tengo mi ritual, ¿no? Antes fumaba un cigarro, ahora es la danza del venado, en fin. Te pones muy, muy contento y bueno, y si con el tiempo te sigue conmoviendo, pues el tiempo es un juez muy severo, ¿no? Pero sí llegar a ese momento en que te sorprendes a ti mismo, ¿no? Porque bueno, también llega un momento en que sientes o que ya te repetiste o que estás repitiendo a otro artista y son giros de tuerca muy, muy específicos, muy pequeños, ¿no? Pero bueno,
ese giro de tuerca pequeño me basta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Terminar con algo. No, pues si terminamos ahora, pues me gustaría agradecer al público, a todos los que están aquí con nosotros, obviamente a Carolina, Celeste, a Octavio, obviamente a Boris, y bueno, pues finalmente es la presentación del catálogo. Tenemos aquí unas, donde el costo es de 280 pesos, lo pueden adquirir, y por otro lado, al inicio de la galería, si quieren recibir la newsletter de las invitaciones a las inauguraciones y a los eventos especiales como estos, se pueden anotar ahí en unas fotos que tenemos. Y bueno, perdón por terminar con algo tan de coordinación de la galería, pero creo que se ha hablado de cosas como súper interesantes, y si pudiese como aportar algo, estar allá arriba y estar frente al kiosco morisco. He trabajado en otras galerías, he trabajado en otros proyectos en el que no se ha acostumbrado a recibir como un público pues que no viene del sector profesional normalmente, y es súper interesante cómo a partir de una colección pues por la cultura en la que tenemos, con la relación con la religión tan cercana, ¿no? Y es bien interesante cómo el público que viene de la calle o que viene de visita o que está paseando por aquí llega y empieza a tener diálogos. He escuchado aquí diálogos súper interesantes que normalmente no se suele escuchar en una galería al uso, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido como muy interesante escucharlos a todos, porque al final veo que tampoco hay una distancia muy grande entre la percepción o la concepción que tiene la gente de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y lo importante que es en esta relación de la experiencia artística y la experiencia espiritual incluso, ¿no? Que no hay mucha disparidad entre ambas experiencias. Así que si alguien quiere agregar algo más, es el momento, y si no, también tenemos café, tenemos unas margaritas, tenemos ahí atrás en el revolcadero, pues podemos seguir como charlando ya más destendidamente. Sí, yo nomás recordar que el 15 de marzo inaugura aquí Germán Venegas, por si gustan venir.